Bueno, yo estudié en el Instituto de Profesores Artigas, en el viejo IPA. Hice la mitad del IPA en democracia y la mitad del IPA en dictadura. Llegué a ese punto de transición, digamos, que tuvo el instituto. O sea, que hice la mitad con los mejores docentes y la segunda mitad habían destituido a casi todos los mejores docentes y lo terminamos como pudimos. Inmediatamente empecé a dar clase en secundaria. Por muchos años di clase en secundaria, después concursé en la Facultad de Humanidades, donde había hecho una maestría de literatura latinoamericana, la primera maestría que hubo en nuestra universidad, en la Universidad de la República. Y bueno, concursé, trabajé muchísimos años en la Facultad de Humanidades y paralelamente hacía un trabajo de periodismo cultural, de crítica literaria. Pasé por varios, durante tantos años que uno tiene, pasé por varios medios de prensa, escritos, programas de radio, no programas míos, sino que tenía una columna de letras o de literatura o de comentario de libros, lo mismo en televisión. Y desde 1992 en el semanario Brecha, donde me quedé hasta el día de hoy, sigo escribiendo en el semanario Brecha, fundamentalmente sobre libros o literaturas, temas literarios, pero a veces temas culturales también, que tengan algún nexo con lo mío. No me gusta ser de esas personas que pueden hablar de todo, porque creo que no se hace bien, que se hace muy superficialmente. Yo prefiero hablar de algo que conozco y reducir un poco el campo de trabajo. Y eso trae muchas otras cosas, porque después que pasan muchos años, que uno ya no es tan joven y que te conocen, te piden que hagas prólogos para un montón de libros, te invitan a ser jurado en un montón de certámenes literarios, de narrativa, de ensayo, de poesía, que te lleva mucho tiempo también, de instituciones públicas o privadas. Te piden que participes en mesas redondas, que des charlas, que presentes libros de otros autores. Eso hace que estés muy unida, que digamos que el centro de mi vida, si exceptúo lo familiar, los afectos y la vida doméstica, todo esté centrado en la literatura, en todos los aspectos que la literatura tiene. O sea, no me imagino sin estar escribiendo o leyendo todo el tiempo, todos los años de mi vida y hasta que pueda seguir por ahí. Eso te da muchas satisfacciones, porque si te gusta y es tu pasión, te da muchas satisfacciones, y te da muchos problemas también, porque Montevideo y el Uruguay, como todos supongo los que nos están escuchando saben, es muy chico y todos nos conocemos. Entonces vos haces una crítica sobre un libro que no te pareció bueno, lo haces con cuidado, sin que haya nada personal, pero tenés que marcar ciertas cosas y después te corren por la calle odiándote un poco. En fin, yo no soy de las que se caracteriza por hablar mal de los libros, pero a veces tenés que decir, bueno, esto... De repente hay un relato con un tema muy interesante, un tema que nos puede convocar a todos, yo que sé, un tema humano muy importante, pero está escrito de forma muy plana, muy tradicional, no se arriesga a buscar otra forma de escritura, otra forma de comunicación. De todas maneras, la literatura uruguaya creo que tiene importantísimos exponentes, hombres, mujeres, de antes, de ahora, del medio, vivos, muertos, en todos los géneros, y que seguramente en Argentina se conocen poco. También en Uruguay a veces se conocen poco, o en Uruguay se conocen algunos, los que tienen más marketing, los que tienen editoriales multinacionales que de alguna manera logran que en las librerías los libros estén en primera fila, cuando hay editoriales independientes que no tienen esa suerte porque no tienen el poder económico que hace que los libreros... No quiero generalizar, que la mayoría de los libreros atiendan esos libros, que tienen un respaldo económico atrás y sobre todo una campaña de marketing más importante. Las editoriales independientes no tienen fondos como para hacer una campaña de marketing de los libros que sacan, muchos de los cuales los llevan a pérdida porque son buenos libros que no se venden. En cambio, hay muchos libros malos o medianos o, digamos, del montón, que tienen una gran prensa y que entonces los uruguayos lamentablemente, o muchos de los uruguayos, piensan que eso es la literatura uruguaya, eso es la cultura, lo que suena, lo que está en la televisión, aquello de lo que se habla. Y hay todo un trabajo subterráneo que están haciendo muchos escritores y escritoras, a los que les cuesta mucho llegar a la edición, a los que les cuesta mucho publicar un libro y a los que les cuesta mucho después que alguien atienda esos libros para que les llegue a los lectores.
sé que ahora, en los últimos años, con todos los avances tecnológicos, es mucho más fácil poner un libro en circulación, así sea en internet. Pero no es lo mismo, aunque sea una maravilla toda la tecnología, no es lo mismo escribir y poner lo que escribís en internet que tener un libro de papel en una librería, en una biblioteca, en una estantería. Me parece, o yo todavía lo veo como que es un paso que todos los escritores, aún los más jóvenes que reivindican las redes sociales y que reivindican la tecnología, aún ellos quieren llegar al libro de papel, cosa que no es tan fácil. Creo que hay una narrativa y una poesía y una dramaturgia y una ensayística. Digo, la literatura es la escritura en general, ¿verdad? Hablemos del género que nos guste más. Y así como te decía que creo que en nuestro país se conoce mal y poco la buena literatura, o no se lee a fondo, porque yo me pongo a hacer una encuesta ahora, bueno, nuestro máximo exponente literario, para mí, Juan Carlos Onetti. Bueno, ¿cuántos lo leyeron a Onetti? Todo el mundo habla de Onetti. Quiroga, a Quiroga se lo leyó más, porque a Quiroga desde la escuela algún cuento o alguna... Pero, y porque es más fácil Quiroga, digamos, tiene una forma de comunicación más sencilla, es de otro momento histórico, también de otra época. Pero Onetti, que es del escritor uruguayo que más escribe en el mundo, todas las universidades hacen doctorados sobre Onetti, monografías sobre Onetti, libros sobre Onetti. Y acá si le preguntás a los uruguayos y sobre todo a los montevideanos, ¿cuántos leyeron realmente un libro entero de Onetti? O de Felisberto Hernández, para mí son los dos más grandes, Felisberto Hernández y Onetti. Hablando de hombres, y Quiroga. Hay otros, no quisiera dejar de lado. Ahora, por ejemplo, Lebrero ha crecido muchísimo, Mario Lebrero, por suerte, porque es un grande también. Y después hay muchos otros, Paco Espínola y muchos más. Pero los uruguayos como que, no sé los uruguayos que están en Argentina, si recuerdan, si reivindican, o si les llegan estos libros, o si les interesa todavía leer estos autores. Habrá los que sí, habrá los que no, como en todas las cosas de la vida, que nada es ni blanco ni negro del todo. Pero lo mismo de poetas hombres o poetas mujeres. Solo nombré hombres porque hablaba de narrativa. Debí nombrar en narrativa a Armonía Somers, que es de las narradoras nuestras. Estoy hablando de la gente que ya está muerta, de las narradoras muertas, una de las más importantes. Sin embargo, a mí, mira, me asombró, porque Armonía Somers, que murió ya hace algunos años, había nacido en 1914. Unos años después de Onetti, y hace unos años me invitaron de la Feria del Libro de Buenos Aires para dar una charla sobre Armonía Somers en una sala grande y estaba llena, y habría uruguayos pero había muchos argentinos, cosa que me gustó mucho, porque dije, ¿quién va a oír sobre Armonía? Porque era un aniversario, se cumplía algo de la muerte, del nacimiento fue en el 14, 100 años se cumplían de su nacimiento cuando me invitaron. Y bueno, y es una lucha de toda la vida. Yo estaba embarcado en esa lucha de toda la vida, en escribir sobre autores uruguayos. Lo que más me interesa a mí es difundir la literatura uruguaya, difundir lo uruguayo. No obstante, por supuesto que he dado clases de otras cosas también con respecto a la literatura. Pero hace muchos años que me he abocado a la literatura uruguaya, y sobre todo ahora, en estos últimos años, a la literatura uruguaya que se está escribiendo ahora por gente de 50 para abajo, de 20 y pico para adelante.